Son las 4:18 minutos. 4:18 minutos. Por acá está desde hace unos minutos. Por Puerto de México, ¿no? Israel Navarro, sí, a propósito de México. Él es editor, director de operaciones internacionales de la versión latinoamericana de la revista Campaign and Election. Una publicación con una trayectoria de más de 30 años en Estados Unidos y América Latina. Tiene una distribución en 17 países, tiene experiencia en investigación sobre técnicas de campaña, es académico también, comentarista de radio y televisión, en fin, un hombre con una importante experiencia. Y ha venido para acá y está hablando de encuestas también. Es correcto. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Esto de ser editor de la revista Campaigns and Elections fue en el pasado, fue hace algunos años. Ahora, bueno, pues ya de regreso en el mundo de la consultoría política de lleno. Y bueno, pues aquí estamos para hacerles llegar algunos datos que venimos a investigar a la República Dominicana sobre el clima electoral, el clima político y temas de actualidad. La encuesta, primero el contexto de qué fecha, cuántas personas consultadas y luego los principales hallazgos de esta encuesta. Claro que sí. Bueno, la encuesta fue realizada entre el 18 y el 23 de octubre, es bastante reciente, es un periodo de viernes a martes. Entonces, para asegurarnos que encontráramos una población lo suficientemente heterogénea para que fuera representativa del electorado dominicano. ¿Cuál es la proporción más o menos de lo que nosotros vimos representativo? Bueno, nivel socioeconómico, clase alta, 10%, clase media, media baja, 30%, clase baja, 40% y clase que aquí le llaman marginal, personas en situación de pobreza, 20%. Hombres y mujeres distribuidos 50 y 50%. Entre los grupos de edad, de 17 a 24 años, 14%, 25 a 34, 28%, 35 a 44 años de edad, 33%, 45 a 55, 14% y 55 más, 11%. ¿Por qué entrevistamos a gente que tenía 17 años y todavía no pueden votar? Porque como el estudio está hecho en perspectiva hacia el 2020, correcto, para cuando lleguen al 2020, estas personas ya tendrían derecho 1.200 la muestra. Exacto, 1.207 casos efectivos, con un margen de error de más o menos 2.3%, con confianza estadística del 95%. Principales hallazgos. Principales hallazgos. Bueno, en términos de cómo van las cosas en el país, bueno, 59% dice que van de manera errada, mientras que un 40% dice que van de forma acertada. 1% no tiene una opinión al respecto. Cuando le preguntamos a la gente sobre el principal problema que enfrenta la República Dominicana actualmente, así a primera mención nos dicen el costo de la vida, el costo de la canasta básica. Posteriormente hablan de la delincuencia, que digamos ambas categorías andan sobre el 24%. Después viene el desempleo y luego viene la corrupción e impunidad. Y ya después viene toda una serie de categorías menores. ¿La corrupción e impunidad está en qué punto? ¿En qué nivel? En el tercer lugar. En el tercer lugar. Vuelve al cuarto y quinto lugar de nuevo. Aquí lo que vemos es, hay varias cosas correlacionadas. Por ejemplo, el costo de la canasta básica y el desempleo, pues es cuestión económica, es lo que le afecta a la gente en términos del bolsillo. La delincuencia, pues también es como muy previsible, ¿no? Pero, por ejemplo, la corrupción y la impunidad, la gente como que no asocia cuál es el efecto inmediato en su vida. O sea, yo puedo salir a la calle y que me asalten, pues ahí es un efecto inmediato. Que no pueda pagar comida o que no pueda pagar la renta es un efecto inmediato, pero la corrupción es algo como medio etéreo, como que no termina de aterrizar bien en el colectivo imaginario de los dominicanos. La valoración del presidente Danilo Medina es 52 puntos de 100, es una calificación relativamente estable, buena, considerando que está en el 6º año de mandato, ¿no? Entonces bueno, es un dato relevante. Generalmente en otros países, cuando preguntamos los principales logros y fracasos de una administración, la gente no sabe responder, o sea, no tiene mucho contacto con el gobierno, ni le da seguimiento a las cosas que están haciendo. En República Dominicana pasa lo contrario. Vemos que la gente tiene clarísimo los logros y los desaciertos del presidente. Este es un país más politizado. Por supuesto.
Por Y el supuesto. gobierno promueve mucho. Aquí consumen mucho en los medios políticos, la gente sigue la política. Hay dos grandes pasiones en la vida del dominicano, que yo les digo, es la política y la pelota. Y rayos, sí. Alguien acuñó el término de la pelótica. La pelótica. Sí, exactamente. Entonces, 52%. Las obras que identifica el ciudadano, ¿cuáles Son los logros, que son Sí, los logros. el destinar 4% del PIB a la educación y la construcción de escuelas y los programas de alfabetización. Y por el otro lado, lo más que le recriminan al presidente es no generar los suficientes empleos. Es decir, otra vez el tema económico. Con esto empezamos a ver que la elección del 2020 se va a basar mucho en cuestiones del bolsillo. La gente va a votar con el bolsillo. Puede pasar. Pero también evalúan los procesos internos, es decir, la preferencia que comienza a definir el ciudadano dominicano con posibilidad de votar respecto a las principales candidaturas propuestas en los principales partidos políticos, ¿cierto, no? Claro que sí. Quieren ver un poquito Adelante, sobre el tema, por ejemplo, bueno, ahorita una de las cosas que está más en boga sobre el tema político es la posición de la gente ante la modificación de la Constitución, porque esto determina mucho de la boleta, o sea, determina la posibilidad de que el presidente Medina pueda contender en la siguiente elección o no. Cuando le preguntamos a la gente si estaban a favor o en contra de que se modifique la Constitución para habilitar la candidatura del presidente Medina, los resultados pues son contundentes. 74% de la gente dice no, que no se modifique la Constitución, estamos en contra de que eso pase y eso le cortaría el camino al presidente Medina. 22% afirman que sí están de acuerdo y 4% expresaron no tener una opinión al respecto. Pese a eso, ¿ustedes miden a Medina sobre candidatos en el PLD? Ahorita vamos a ver un poquito el tema de careos. Bueno, al interior de los partidos políticos, cuando nosotros vemos al interior del PLD, le preguntamos a la gente, si usted pudiera votar en las elecciones internas, ¿por quién votaría usted para que fuera candidato por el PLD para la presidencia de la República Dominicana? De forma espontánea, a ver quién salió. A no PLDistas. A no PLDistas, Okay. en general, o sea, aquí Ahora, están incluidos al votante en general. La gente nos dice 42% Leonel Fernández, 16% Danilo Medina, 16% la esposa del expresidente Fernández y actual vicepresidenta Margarita Cedeño, 16%, Francisco Domínguez Brito 2%, y bueno, ahí vienen ya digamos porcentajes muy pequeños. Esto fue de forma espontánea. Si nosotros segregamos solamente los votantes del PLD, es digamos gente afiliada al PLD. La gente que se identifica como PLDista. Gente que se identifica como PLDista, exactamente, nos suben un poco las proporciones. 62% el expresidente Leonel Fernández. 62%. Danilo Medina 22%, Margarita Cedeño 7%, Francisco Domínguez Brito 4%. Cuando se hace el mismo ejercicio, pero para las candidaturas del PRM, la gente ubica a Luis Abinader con un 42% de las preferencias, David Collado 17%, Hipólito Mejía 9%. Wow. Y cuando se le segrega solamente a la gente que simpatiza con el PRM, Luis Abinader 78% y David Collado 4%. Ahora, cuando le preguntamos a la gente, un espontáneo, todos contra todos, o sea, el primero que te venga a la mente, ¿quién le gustaría que fuera el siguiente presidente de la República Dominicana sin importar el partido? Interesante, atención, 38.6% Leonel Fernández, 24.1% Luis Abinader, Danilo Medina, el presidente, 14%, David Collado 7.3%, Margarita Cedeño 6.1%, Hipólito Mejía, papá, 5.1%. Y el resto pues ya son porcentajes muy pequeños, tenemos los nombres, pero pues ya son de menos de 1%. Entonces, más o menos como para empezar a carear un poco esta situación, siendo las candidaturas más viables al interior de cada uno de los partidos, si careáramos al candidato más viable, de acuerdo a la encuesta, que es Leonel Fernández en el PLD, y por el otro lado Abinader en el PRM, el careo entre ellos dos, si solamente fueran ellos dos en la boleta, Fernández obtendría el 51.2% y Luis Abinader 36.1%. En el careo Fernández contra Mejía, Hipólito, sería 52.9% el expresidente Fernández, 27.1% Hipólito Mejía. Y en el careo Fernández contra Collado, 51.2% el expresidente Fernández y David Collado 34%.
Estos son básicamente los careos que La empresa que contrata a la encuesta. Esa es una pregunta bien interesante, que generalmente se hace mucho en República Dominicana. Inevitable. Es inevitable, claro, pero no porque se contrate una empresa, un cliente, significa que la metodología tenga un sesgo. Lo que nosotros procuramos mucho en términos es dejarle a la gente que consuma y que cuestione los números de la encuesta, pero no quien la contrata. Toda encuesta es pagada al final del día. Claro, ¿no? claro, no va a trabajar gratis. Entonces, claro, digamos, tiene un costo hacerla. Y al final del día yo creo, bueno, de lo que hemos estudiado mucho en República Dominicana es que siendo el elector tan informado y que votan, digamos, con un conocimiento de causa, es como un poco prematuro decir, bueno, si la pagó fulano, la pagó mengano, favorece a otro. Por eso yo, la verdad, es de las cosas que prefiero dejar eso. Ajá. Pero cuando usted haga encuesta, venga a República Dominicana con una corbata azul. Mira una cosa. Pues tiene como morado esa corbata. Sí, mira. La encuesta se presenta en un momento en que acaba de pasar un episodio al interno del PLD, donde la mayoría del presidente gana un espacio de discusión y discutían si primarias abiertas o cerradas, bueno, y logra que aquello se haga por casi la totalidad de los miembros. Una negociación ahí un poco, bueno, no tan clara, pero quedó definido eso. El día siguiente vuelve con insistencia el tema de la reelección, de parte de figuras importantes del danilismo, y la encuesta aparece en estos días, por eso se llama la atención. Uno no tenía información de que se estaban haciendo mediciones, y bueno, uno dice, bueno, Leonel Fernández acaba de ser derrotado en el proceso, aunque se pinte de otra manera, y vuelve con fuerza el tema de la reelección y aparece esta encuesta. Por eso uno siempre pregunta cuándo fue, quién la patrocina. ¿Cómo fue? Sí, cómo ¿Qué fue, lugar se enamoró de ti? porque siempre hay esa suspicacia, y de seguro en la rueda le habrán preguntado esto en otros programas. A ver, ese es un tema coyuntural muy interesante. De hecho, traemos un estudio adicional que se hizo, además de la encuesta general de 1.207 casos. Llevamos a cabo otra encuesta de 800 casos, pero dirigida exclusivamente a miembros en activo del PLD. Y la conformación de la muestra es de acuerdo a la proporción que tiene la estructura del PLD. Es decir, se entrevistaron a ciertos miembros del Comité Central, se entrevistaron a presidentes intermedios y se entrevistó a militantes de base. Con relación específicamente a ese tema de si debieran ser abiertas o cerradas, bueno, ahora ya sabemos cómo va a ser la consulta para los para determinar la candidatura, pero ¿qué es lo que opinan los militantes del PLD en ese sentido? Bueno, si la elección fuera cerrada, Danilo Medina obtendría las primarias 31.6% contra 64.3% de Leonel Fernández. Cerradas. Pero cuando lo analizamos por cada uno de los segmentos que están digamos, que fueron entrevistados, por ejemplo, cuando son miembros, digamos, de base, serían 66% contra 30%. Cuando son dirigentes intermedios, de 69 a favor del expresidente Fernández, 29 a favor del presidente Danilo Medina. Y cuando se llega a los miembros de la cúpula, a los miembros del Comité Central, ahí las cosas se emparejan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros definimos? Estos serían si fueran cerradas. Y cuando se hacen abiertas, más o menos es exactamente en la misma proporción. Nada más que en las abiertas, la cúpula tiene mucho mayor apoyo hacia el presidente Danilo Medina que al presidente Fernández. En cualquiera de los dos casos, el presidente Leonel Fernández ganaría las primarias más o menos en este caso sería 59.1%. Qué raro que los partidos emergentes no marcan ahí. Que han estado marcando en las diferentes encuestas. No aparecen ahí ninguno. Estos son exclusivamente para miembros del PLD. No, yo digo de la encuesta en sentido general, cuando estábamos hablando de nombre, que usted cree
que no aparecen marcando los partidos emergentes. Aparecen, pero aparecen de una forma muy pequeña los partidos emergentes. Cuando se le pregunta a la gente de su preferencia o su afiliación o con cuál partido simpatizan más, por ejemplo, hay un amplio. Hay un 53% que dice yo simpatizo con el PLD. ¿Cuánto? El 53%, 23% el PRM, 11.8% no simpatiza con ninguno, se consideran independientes. PRD 4.8%. PRD 4.8. Siempre es la realidad. 2.6 y 2.7 no saben y no contestan. Y de ahí viene toda la chiquillada, como le decimos en México. Mire, la última encuesta Gallup, que es una de las encuestas más tradicionales de la República Dominicana, establece cifras diferentes, lógicamente. Cada encuesta es el reflejo o el retrato de un momento determinado. Es correcto. La encuesta Gallup se hizo en tal fecha y ahora se hace una. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué factores pueden justamente impactar el proceso político como para que las cosas puedan cambiar en términos de 2 meses, 3 meses o un año, que justamente es inclusive menos de lo que falta para las elecciones del 2020? El factor que sin duda va a venir a mover todos estos números, o sea, lo que realmente puede cambiar el estado de ánimo o las preferencias electorales es la posibilidad de que el presidente Medina contienda o no. O sea, con base en eso, muy seguramente va a haber movimiento. ¿Por qué el presidente Medina no aparece, digamos, en estos números tan alto? Porque la gente asocia que no puede contender en este momento. Entonces, para ellos sí es una limitante. Dice, bueno, si no puede ser el presidente Medina, pues entonces que vaya Leonel. Al menos de la base PLDista, o los que simpatizan con el PLD. Pero la encuesta Gallup, por ejemplo, establecía que aún sin Danilo Medina, que no estaba ciertamente, tiene un impedimento constitucional, aún así, Leonel Fernández en ese momento tenía la simpatía del 47% de los PLDistas. Parece que Leonel Fernández está creciendo, a pesar de que hay situaciones que indican que... El camino al triunfo va de derrota en derrota, construyendo el triunfo. De que él tiene realmente factores de resistencia muy importantes dentro de su partido. Sí, pero también tiene el apoyo de la base. De hecho, el estudio que llevamos a cabo hacia el interior del PLD así lo manifiesta. O sea, cuando se segmenta por el nivel en la jerarquía partidaria del PLD, vemos que mientras está más abajo, Leonel tiene más fuerza ahí. Entonces, y al final del día, pues es cuando se llevan a cabo las votaciones, pues es donde tienes un apoyo más sustancial. Usted visualiza una polarización de la contienda electoral del año 2020. Comienza a perfilarse que habrá prácticamente una polarización entre dos fuerzas e inclusive entre dos candidatos, Leonel Fernández y Luis Abinader. Es probable que sí. De acuerdo a este estudio. No, y hasta más de ahí, creo que le gana a Luis Abinader fácilmente. ¿Qué es una polarización? Que solamente hay de dos opciones. Lo amas o lo odias, pero te quedas con uno de los dos, que no hay varios polos, es decir, que no hay varias opciones con las que podrías simpatizar. Y dice, bueno, pues es que yo podría ir con cualquier otro candidato. No, es uno o el otro. Cuando se habla disculpa Ángel, de la polarización, ¿no guarda ninguna relación con el nivel de ventaja que le lleve el uno al otro? No, evidentemente pues no, o sea, siempre puede haber elecciones que están polarizadas, en donde hay una otra opción y hay una brecha grande de dispar. Por ejemplo, en el caso de México, pues así fue, López Obrador tenía el electorado polarizado. O lo amabas o lo odiabas, ¿no? Solamente había dos sopas. En función de la experiencia de México, aquí parece que está armándose, no sé si usted ha tenido la oportunidad de evaluar, una tercera vía. ¿Usted la conoce? ¿Cuál? Está planteándose un grupo de partidos emergentes que fueron aliados al PRM en las elecciones pasadas y que ahora han decidido optar por un espacio propio. Y ante la desconfianza que le genera los candidatos del PRM, pues parece que están articulando y hoy anunciaron formalmente Pelegrín Castillo, Minú Tavares Mirabal, más Puig, está el amigo Wessing Chávez, y parece que se sumarán otras fuerzas. Bueno, no me sorprendería. Generalmente las elecciones están dejando de ser... Y en México ser... pasó un fenómeno en función de un símil, de una experiencia símil. La política está dejando de ser de izquierdas o derechas, está empezando a ser sistema contra antisistema. Pasó en México, pasó en Estados Unidos, acaba de pasar en Brasil con Bolsonaro. O sea, realmente no representan una ideología de derecha-izquierda, representan un tema de estoy cansado de la política de siempre.
¿no? Creo que en ese sentido las campañas Sí, hacia allá están dirigiendo el van a tener que discurso, innovar, claro. hacia allá ellos están dirigiendo el discurso de que nada con lo tradicional, nada de PLD, nada de PRM. Es lo tradicional, muy firme. En esta Ni encuesta siquiera emergente, grupos que han participado, No candidatos le digan eso, de partidos hombre. emergentes que han No participado, maten la ilusión no aparece. así, hombre. Miren, déjenme, No, les, no aparecen, es déjenme raro. les platico un dato bien interesante que también logramos averiguar. Nosotros, la hipótesis que tenemos es que a la gente de en República Dominicana le gusta conservar a los mismos políticos, como que no les gusta cambiar de nuevos rostros. Le preguntamos a la gente, para cada una de las figuras, digamos, más consolidadas en la política, si su carrera política ya estaba terminada o si aún tenían algo que ofrecerle al país. Cuando les preguntamos sobre Luis Abinader, 47% nos dijo ya está terminada y 49% nos dice tiene No. algo que ofrecerle al país. Voy para allá, déjeme Muchacho está tener. empezando. Danilo Medina, 44% ya está acabada su carrera, contra 51% tiene que ofrecerle al país. El resto que no estoy mencionando son las personas que no contestan o no tienen una opinión al respecto, porque luego me van a decir es que no suman 100%. Entonces nomás para que vayan calculando. Miguel Vargas, 79.8% dice que ya su carrera política está terminada, 11.5% dice que aún tiene algo que ofrecerle al país. Hipólito Mejía, 73% está ya terminada su carrera política, 21.4% dice que aún tiene algo que ofrecerle al país. Y Leonel Fernández, el último de estas figuras, 38% dice que su carrera ya está acabada, 58.4% dice que aún tiene mucho que ofrecer al país. Revisa bien esos datos. Entonces eso es un dato con el que nos encontramos curiosos. Ustedes van a medir, tienen otra fecha para hacer medición. Sí, es probable que volvamos a levantar ya entrando el próximo año. Ahorita ya, digamos, empieza a morir con el tema de las vacaciones, con la Navidad, luego viene el Día de Reyes y probablemente ya cuando se estabilice. ¿Van a estar midiendo hasta las elecciones? Así es. Formalmente. La próxima vez. ¿Cada qué tiempo? ¿Cada 4 meses? Dependiendo del tiempo de campaña, pero ahorita yo creo que vamos a dejar pasar. Israel, la próxima vez. Perfecto. La próxima vez nos trae la información de quién pagó la encuesta. Israel Navarro. Por favor. Y la entendemos mejor porque aquí somos medio brutos también. Y así la entendemos un chisme mejor. En el área de la investigación. ¿Tiene el apellido de uno de los política. Candidatos del PLD? Creo que sí. Ahí nos aparece. ¿Cree que sí? No se vio. No, pero no tenemos nada que ver. No, Ni siquiera porque tiene su apellido. Yo creo que ese candidato da cero por ahora. A ver, quiere que le diga Andrés Navarro, 1%. No sale en 1%. Tiene Sí, tiene que hacer más ruidito. Es que él no se ha lanzado todavía. Reinaldo Pared. Reinaldo Pared, Menos 1% también. Y aquí ya está Menos redondeado. 1, dijo. Y Domínguez, 1%. y Domínguez Brito. ¿Cómo va a ser menos? Domínguez Brito, 2%. 2%. Domínguez Sí, Brito. Y Amarante Baret. Amarante Baret, 1% también. 1%. Venga, no es sintomático que todos se le faltan un uno. Pase por Ahorita- aquí al final de marzo para que midamos de nuevo. Oye, Israel, Puede pasar antes. no es Dígame, dígame. sintomático No, al final de marzo. que todos Ven a que me esos digan. precandidatos tengan la misma puntuación. Que no son, son Dime conocidos, quién pagó pero la el resto encuesta. de la gente tiene otras ¿Cuánto es figuras que más tiene David presentes. Collado ahí? Explícamelo otra vez para yo entenderlo. La bien. segunda David figura. Collado, pero al interior del PRM o en la general. En la general y en el interior del PRM, Al en segundo interior lugar del en todo. PRM sería 17% al interior del PRM, o sea, y Segundo lugar. segundo lugar, y en el todos contra todos sería el 1, 2, 3, cuarto lugar con 7.3%. Por encima de Margarita Por Cedeño. encima. Y de Margarita Cedeño. Ramfi no sale ahí. Ramfis, sí, en el todos contra todos, 0.7%. 0.7. 0.7%. Llega Más, uno. más que la gente histórica de la política dominicana de Puerto Rico. Israel Navarro ha estado con nosotros. Ay. Gracias, Israel, por ¿Quién compartir con pagaría nosotros esta estas encuesta, informaciones. Israel. Nos vemos aquí el año próximo. Sí, señor, aquí a la orden. Después de marzo, venga a medir, patrón. Cami fuera, No mida antes. va.